Bienvenidos al curso Revelación e Inspiración en la Teología Contemporánea. Antes de iniciar el estudio concreto acerca de qué es la revelación, qué es la inspiración, qué es la inerrancia de la Biblia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el marco para una reflexión sobre estos temas. Entonces, será importante precisar 4 conceptos. El primero será precisar qué es la teología de la historia, ya que en la historia es donde Dios se revela, donde Dios inspira. Lo segundo que tenemos que precisar es qué es la teología de la salvación. Y luego la teología como historia de la salvación y la teología como salvación de la historia, donde Dios se mete en la vida de los seres humanos y forma parte de su historia. Entonces, la teología de la historia o el estudio teológico del sentido de la historia presupone la convicción de que ese sentido de la historia se puede descubrir plenamente solo desde la fe. Entonces, hay filosofías que intentan transponer la escatología cristiana en términos racionalistas o materialistas y que acaban haciendo evidente que ningún sistema de pensamiento exclusivamente humano es capaz de expresar el sentido de la historia. Ningún sistema ni de izquierda ni de derecha puede encontrarle y darle sentido a la historia. Solo la encarnación del Verbo, con la vocación del hombre a la filiación divina en Cristo, permite descubrir el sentido total de la historia, como decía Boyer. De ahí que el problema del sentido de la historia humana sea un problema específicamente teológico, es decir, es un asunto de fe encontrarle sentido a la historia humana. Entonces, esto no significa que la historia humana se confunda con la historia de la salvación, pero tampoco puede separarse. Como decía von Balthasar, el muro divisorio entre la historia sagrada y la historia profana queda abolido cuando la palabra ya no resuena proféticamente bajando del cielo, sino que se hace carne, esto es hombre. Entonces, desde el momento en que la palabra de Dios se hace ser humano, ese muro de separación que había desapareció totalmente. El segundo punto es la teología de la salvación. Esto es considerar la historia como el despliegue del grandioso proyecto divino. El proyecto de salvación que alcanza en Cristo el momento culminante, y lo decimos en 2 sentidos. Por un lado, el sentido cronológico y en el sentido cualitativo. En lo que respecta al sentido cronológico, esta expresión viene del griego cronos, que significa tiempo, pero un tiempo específico que se puede medir, como dice Gálatas 4:4, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos. Y el otro sentido es el sentido cualitativo que tiene el texto, ¿no? Por ejemplo, la palabra kairos también significa tiempo, pero un tiempo especial, un tiempo particular en donde Dios obra directamente. Es el tiempo de Dios. Entonces, cuando Marcos dice que el tiempo se ha cumplido, que lo pone en el inicio del texto bíblico en boca del profeta, entonces se refiere a esto, ¿no? Entonces hay 2 sentidos del tiempo. El tiempo en que Dios se hace ser humano en un momento específico, y ese momento específico a la vez es una acción completamente de Dios. En Cristo se unen el tiempo y la eternidad de Dios. Entonces, y así consintiendo al hombre a participar en esa unión de modo vital y concreto. Entonces el ser humano ahora puede encontrarle sentido de salvación a las cosas que le pasan. Cristo. El tercer punto tiene que ver con esto anterior que dije, es la teología como historia de la salvación. No es una visión teológica de la historia simplemente, sino un planteamiento de la misma teología que intenta poner de relieve la importancia reveladora de los hechos de la historia de salvación, junto con la palabra de Dios. Y esto es una doble respuesta. Primero, al proceso moderno de secularización, en donde Dios tiene mucho que decir.
Y en el segundo es la acusación justamente de que la tradición espiritual cristiana se despreocupa de la historia del progreso. Se despreocupa, no le interesa el progreso de las personas. Esto es totalmente erróneo. Entonces la historia es una historia de salvación y desde la fe podemos darle importancia reveladora. Hay una revelación de Dios en cada hecho de la historia de salvación que lo vamos a estudiar. Entonces, esta óptica proporciona una buena base para impulsar la contemplación de Dios, encontrar a Dios, descubrir a Dios que nos habla en los pequeños y en los grandes eventos de la biografía personal. Y para comprender la importancia que reviste para la vida espiritual el empeño de edificar cristianamente la sociedad en la historia. Entonces, cada cosa pequeña que hacemos, desde el trabajo, los juegos, la evangelización, los grandes proyectos, los pequeños proyectos, todo tiene sentido. Todo desde Dios tiene sentido y cobra sentido. Por último, la teología de la salvación de la historia es la explicación teológica de cómo Dios ha proyectado salvar la historia, es decir, salvar a los hombres, a todos los hombres. Cuando decimos hombres, mujeres, incluye a todos, y edificar a través de los siglos su reino. Entonces, este concepto engloba las dos anteriores cuestiones, presupone que sólo la teología puede desvelar plenamente el sentido de la historia e implica reconocer que Dios se da a conocer en la historia, que el ser humano es capaz de Dios entonces. Y por eso estamos en este curso estudiando sobre la revelación y la inspiración de Dios que se da en la historia. Dios se ha revelado progresivamente y ha revelado su amor en la historia del Antiguo Testamento, y esa revelación del amor llega al culmen que se da en Jesucristo cuando se cumplió la plenitud de los tiempos. Decía Fray Juan de la Cruz decía, una sola palabra dijo el Padre, y fue su Hijo, y después se cayó. Ya no hay que esperar una nueva revelación pública, ya está. Ya está, solo queda plasmar ese amor que Dios nos vino a mostrar, que cuánto nos amó Dios. Eso hay que plasmarlo en la historia. Y en esto se manifiesta más profundamente porque ha enviado el Espíritu Santo para atraer a todos los hombres a Cristo con la cooperación de los cristianos. Y aquí nosotros tenemos una gran parte. Tenemos que mostrar al mundo en la historia con hechos y con palabras que Dios es amor y que se reveló completamente y plenamente en el culmen de los tiempos a través de Jesucristo. Entonces, la teología de la historia ya no es solo teología de la historia de la salvación, sino sobre todo teología de la salvación de la historia. La historia es portadora de un plan amoroso de salvación, reflejo de la inmanencia trinitaria. Dios mismo está metido en la historia, conduce a la historia a su fin trascendente, contando con la libertad del hombre. El ser humano, decía Nietzsche, es libre, responsable y sin excusa. Entonces Cristo salva la historia por medio de los cristianos que cooperan con su acción. Los actos de Cristo, históricos y trascendentes a la historia, realizan el plan divino de salvación abriendo el tiempo a la eternidad, es decir, dando cauce a la comunicación de la vida intratrinitaria al hombre y redimiendo así la historia. En cada cosa pequeña que hacemos, cada vez que nos agachamos para ayudar a aquel que está caído, ahí está Dios Trinidad con nosotros, metido en la historia y en las cosas sencillas. Por lo que se refiere al cristiano, por su naturaleza espiritual y corporal, se encuentra como en el horizonte de la eternidad y del tiempo. Por eso, también los actos del cristiano pueden contribuir a salvar la historia. Si tiene vida sobrenatural, y sus actos están realizados en Cristo, entonces son en cierto modo actos del mismo Cristo en el hoy de la historia, en el hoy de la historia. Y esto es santificar el propio tiempo, es darle sentido trascendente, llenarlo de actos de valor intrínseco, emplearlo en definitiva para contemplar a Dios. Entonces allí el cristiano toca la eternidad. El conocimiento amoroso de Dios eterno es lo que da pleno sentido a su tiempo.
por encima de su relación con las cosas creadas, pero sin olvidarlas. Entonces se comprende que salvar la historia incluye buscar el perfeccionamiento del mundo, el progreso temporal. Pero claro, es importante distinguir que el progreso temporal no es solo, a esto no hace referencia solo la salvación de la historia. Y entonces aquí es importante distinguir esto. Aunque hay que distinguir cuidadosamente, dice la Gaudium et Spes, hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y el crecimiento del reino de Cristo. Sin embargo, el primero, el progreso temporal, en la medida en que pueda contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, es de gran importancia para el reino de Dios. Los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de una sociedad en la que están implicadas. Esta distinción no es separación. No es separación. Se distingue para poder comprender mejor. El progreso humano objetivamente logrado no ha de confundirse con el reino de Dios. Esto es importante. Elemento esencial de la santificación en medio del mundo es la búsqueda del progreso humano. En la medida en que yo me preocupo entonces para que la sociedad progrese, en la búsqueda del progreso humano, las actividades tienden por naturaleza no su efectiva consecución, porque es el acto humano lo que cuenta para la santificación. El hombre puede amar y cumplir la voluntad de Dios aun cuando no consiga lo que pretende o cuando fracase humanamente. No es un mejor estado de cosas en el mundo, sino un mejor estado de los corazones, aquello en lo que consiste esencialmente el reino de Dios. No son las cosas, sino que hay en el interior del ser humano. Está claro como exigencia de la santidad del apostolado en medio del mundo, el cristiano ha de buscar con todo afán mejorar el estado de cosas de la sociedad, la instauración de la justicia, la paz, el logro de los demás bienes humanos, la construcción de, como se decía antiguamente, la ciudad temporal, por medio del trabajo, contribuye al reino de Dios y a la salvación de las personas. Pero el fin último de la vida cristiana no es la búsqueda del progreso terreno, que no tiene una cumbre en la que el hombre alcanza su plenitud. Por eso las pisadas tienen que apuntar a Cristo, y en Cristo, por Él y en Él nos unimos al Padre en el Espíritu Santo. El destino definitivo del cosmos, tal como lo ha querido Dios en su plan de salvación, no se ha de ver como el resultado de un proceso físico, del perfeccionamiento o de destrucción, sino a la luz del crecimiento moral y religioso de las personas, que avanzan por su libre correspondencia a la gracia de Cristo. Entonces, por último, hemos de mencionar dos temas. Primero, la determinación de aprovechar cada instante y la certidumbre del valor de las pequeñas cosas. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.